Imagina que te dicen que el hombre más poderoso de Europa no fue un rey ni un emperador, sino un banquero llamado Jacob Fugger. Si tradujeras su fortuna a dinero de hoy, rondaría los 400.000 millones de dólares. Pero su influencia no se medía solo por el tamaño de sus arcas. Fugger podía apretar o aflojar las finanzas de los príncipes, empujar a los emperadores hacia decisiones clave y persuadir a los papas para revisar viejas normas. En su apogeo fue, en la práctica, un gobernante sin corona, moldeando políticas allí donde se cruzaban con sus negocios. Aceleró el auge del capitalismo y las finanzas modernas, pero también ayudó a sembrar divisiones que estallarían en una de las guerras más largas y sangrientas de Europa. ¿Cómo llegó el nieto de un tejedor a ser el hombre capaz de escribir recordatorios severos a los monarcas más grandes de su época? Esta es la historia de Jacob Fugger. Para entenderlo, hay que empezar por el ascenso. Su abuelo Hans comenzó como tejedor campesino en la aldea de Graven, en Suabia. No había linaje noble, solo paciencia, destreza y voluntad de moverse. Hans dejó el campo por la ciudad imperial libre de Augsburgo, donde la ley urbana y los gremios ofrecían protección y caminos de progreso. Se casó dentro de familias gremiales, lo que trajo derechos cívicos, libertades comerciales y, con el tiempo, un lugar en los consejos de la ciudad. La tela les dio el primer dinero. La disciplina lo conservó. El legado más importante de Hans a sus descendientes no fue capital, sino un manual. Trabajar duro, llevar libros honestos, diversificar y casarse con prudencia. Su hijo Jacob Primisno llevó ese método más lejos. Evitó las apuestas impulsivas y repartió el riesgo entre mercancías y rutas. Fustán y paños finos, especias y gemas, préstamos a deudores sólidos. Incluso el comercio de reliquias sagradas que se pagaban a precio principesco. En 1463 fue admitido como miembro de pleno derecho del gremio de mercaderes, una difícil insignia de estatus en una ciudad donde la calidad y la reputación eran moneda. Jacob I y su esposa Bárbara tuvieron 11 hijos y, con ellos, una firma que funcionaba como una asociación familiar disciplinada. El menor de esos hijos fue Jacob II. Paradójicamente, en principio no estaba destinado a dirigir la firma. De adolescente se inclinaba hacia la iglesia. En una historia ligeramente distinta, podría haber llevado sotana, incluso un anillo episcopal. Sus hermanos, convencidos de su intuición para los números, lo metieron en el negocio y lo enviaron a la Escuela de Posgrado de las Finanzas Europeas. Venecia. La Venecia de la década de 1470 era una universidad del dinero. En cuartos apretados a lo largo del Rialto, el joven Jacob aprendió la contabilidad por partida doble, la tasación del riesgo, el descuento de letras y la mecánica de las letras de cambio que convertían promesas lejanas en efectivo presente. Vio cómo la confianza servía de garantía y cómo las sociedades se cosían con cartas y sellos. Estudió las vías por las que los mercaderes compensaban legítimamente el riesgo y la demora bajo una iglesia que aún fruncía el ceño ante el interés. En pocas palabras, aprendió a hacer que el tiempo, la distancia y la incertidumbre pagaran. De vuelta, ya en sus veintitantos, se hizo cargo de la sucursal de Innsbruck y rompió de inmediato el molde familiar. Fugger era brillante, pero a diferencia de sus mayores prudentes, abrazó el riesgo calculado. Donde ellos valoraban la seguridad, él buscaba palanca. Puso la mira en el archiduque Segismundo del Tirol, un Habsburgo célebre por su extravagancia y sus cuentas inestables. Segismundo adoraba los torneos ostentosos y las fiestas que sonaban a fábula, enanos saliendo de pasteles, oro esparcido como confeti y deudas apiladas como estandartes. La mayoría de los banqueros mantenían distancia. Fugger se acercó. Empezó con préstamos pequeños y bien estructurados que demostraron fiabilidad. Luego llegó la oportunidad. Un conflicto con Venecia dejó al archiduque desesperado.
Las grandes casas lo rechazaron. Sus libros decían que su crédito estaba agotado. Fugger juntó como pudo 100.000 florines, decenas de millones hoy. La genialidad no estaba solo en la cifra, estaba en las condiciones. No quería una devolución medida en plata que pudiera desviarse antes de salir de la mina. Quería control, de ingresos, de secas, de los mecanismos que mueven el dinero. Otros banqueros se burlaron del riesgo. Entonces llegaron las carretas. Tren tras tren de plata de Schwarz entró a los almacenes de Fugger. La apuesta funcionó. Cobró, ganó palanca y se ganó la fama del hombre capaz de convertir pasivos principescos en motores de beneficios. Puertas que el privilegio nobiliario había dejado atrancadas se abrieron. En Silesia se asoció con ingenieros para explorar vetas y arrendar los yacimientos prometedores. En el Tirol, contribuyó a convertir Schwarz en la mayor metrópolis minera de su tiempo. Un enjambre de pozos, bombas, martinetes de mineral y fundiciones. Cobre de las montañas mineras de Hungría y plata del Tirol alimentaban sus hornos. Integró a la vez hacia atrás y hacia adelante, contratos de madera y carbón vegetal, carretas de mineral y caminos, fundiciones y secas, casas de contabilidad y agencias de venta. El negocio dejó de ser una serie de operaciones, se volvió un sistema. El cobre importaba más allá de la moneda. Convertido en cañones y munición, decidía asedios y fronteras. Controla el cobre y podrás marcar el ritmo de la guerra. Coordinando producción y comercialización, los Fugger rozaron el monopolio. Podían dosificar la oferta, estabilizar precios y asfixiar rivales. Para escalar sin perder control, Jacob convirtió el capital familiar en capital corporativo. En 1494 organizó una compañía con 54,000 florines, y en 1496 duplicó la apuesta incorporando al príncipe obispo de Brixen como socio silencioso. Estaba montando un monopolio del cobre, y con él una base de poder continental. El poder nunca se queda quieto. Cuando murió el príncipe obispo, el papado reclamó su herencia, y con ella una gran participación en la compañía. El capital quedó congelado en una niebla legal. Fugger no pestañeó. Fue a Roma, discutió, negoció y se apoyó en amigos de la curia hasta deshacer el nudo. El episodio le grabó una regla que lo guiaría para siempre. El dinero sin influencia política es vulnerable. La influencia política sin dinero es impotente. Se apartó de su primer mecenas, Segismundo, y se alineó con uno más fuerte, Maximiliano de Habsburgo. La apuesta pagó. Mientras Maximiliano afianzaba su control de Austria y del imperio, Fugger financió puntos de inflexión, logística, tropas, y cuando la política se disolvía en fuerza, la toma de Viena. A cambio, los privilegios se multiplicaron. El emperador le abrió los ricos distritos cupríferos de Hungría. Allí Fugger ordenó arrendamientos, estandarizó las compras de mineral, introdujo incentivos de rendimiento e invirtió en transporte para mover metal todo el año. En 1507, Maximiliano lo recompensó con los señoríos de Kirchberg y Weissenhorn, empujando a una familia de mercaderes hacia los círculos de la alta nobleza. Con el privilegio vino la envidia. Casas rivales presionaron a Maximiliano para recortar las alas de Fugger. Fugger contraatacó, movilizando a obispos y duques para recordarle al emperador lo crucial que se había vuelto su crédito. Con el tiempo, los honores alcanzaron a la realidad. El reconocimiento imperial codificó el estatus que ya ejercía en la práctica. Se avecinaba otra prueba, la sucesión. Maximiliano envejecía, y el título imperial lo decidirían los 7 príncipes electores. El pulso era caro e intenso. Fugger entendía la apuesta y la aritmética. Reunió un fondo de guerra y respaldó la campaña del nieto de Maximiliano, Carlos, ya rey en España. De las vastas sumas necesarias para organizar, persuadir y atar compromisos electorales, Fugger aportó la parte decisiva. Cuando Carlos fue proclamado emperador en 1519, era un secreto a voces que la corona descansaba tanto en el crédito de Augsburgo como en la sangre Habsburgo. Fugger nunca apostó todo a una sola mesa.
Se cubrió geopolíticamente, manteniendo líneas con otras cortes, la Inglaterra Tudor, los Valois en Francia, príncipes italianos cuyas secas y mercados engrasaban el Mediterráneo. Pero su siguiente gran escenario fue Roma. Los flujos de dinero de norte a sur, limosnas, diezmos y tasas, necesitaban portadores fiables y cuentas claras. Fugger aseguró los contratos para transferir las donaciones alemanas al tesoro papal y pronto ganó un apodo, el banquero de Dios. Adelantó el pago a la Guardia Suiza que protegía al Papa y gestionó remesas procedentes de la venta de indulgencias. De 1508 a 1515, su casa incluso dirigió la ceca romana. A esas alturas, tenía en sus manos las dos palancas de Europa, las arcas del emperador y la bolsa del Papa. Ese financiamiento sostuvo monumentos. Piensa en la bóveda de la Capilla Sixtina y en San Pedro elevándose piedra a piedra. Los créditos de Fugger, junto a los de otras grandes casas, mantuvieron vivos esos proyectos cuando los ingresos ordinarios se quedaban cortos. Para un hombre sin título de nacimiento, era un mirador extraordinario. Podía, y lo hizo, decir no a gobernantes poco acostumbrados a oírlo. En 1523 envió al emperador Carlos un recordatorio tajante para saldar atrasos. Sin el dinero de Fugger no habría habido corona imperial. No era fanfarronería. La carta sonaba a nota de auditor de la mayor contabilidad privada de Europa al soberano más poderoso. Las innovaciones no llegaron solo de las minas, sino también del derecho y la ética. La teología medieval condenaba la usura, cobrar interés puramente por el tiempo. Para funcionar, los mercaderes necesitaban mecanismos honestos y transparentes para compensar el riesgo y la demora. Por medio de instrumentos como letras de cambio, comisiones de cambio, rentas y contratos de precio diferido, lo lograban sin llamarlo interés simple. Fugger estuvo entre las voces que instaron a Roma a aclarar las zonas grises para que el comercio pudiera respirar. Poco a poco, las autoridades distinguieron la usura ilícita del lucro lícito y los pulmones financieros de Europa se expandieron. Su alcance iba mucho más allá de la Europa central. Los Fugger convirtieron Amberes en su centro del norte, conectándose al comercio mundial que desembocaba por el Escalda. El cobre llevado a Lisboa podía canjearse por especias portuguesas, regresar a Amberes y distribuirse por el continente. Las letras se liquidaban en Lyon y Génova, los seguros se contrataban en Venecia. La plata y el cobre alimentaban secas cuyas monedas pagaban soldados e impuestos. El patrón era elegante: extraer mineral, fundir metal, acuñar moneda, mover mercancías, saldar letras, repetir. Pero su legado más polémico fue uno que nunca pretendió: la gestión de los ingresos de las indulgencias, pagos hechos para la remisión de penas temporales, se convirtió en un pararrayos. Los críticos vieron en el tráfico de salvación un escándalo, la prueba de que Roma había monetizado la gracia y de que un mercader había capturado la conciencia de la Iglesia. En 1517, un monje de Sajonia, Martín Lutero, difundió 95 proposiciones contra los abusos ligados a las indulgencias y a una economía más amplia de atajos espirituales. La tormenta de panfletos se extendió con rapidez, y muchas de las líneas de indignación que trazó el público pasaron directamente por la figura del banquero. Al mismo tiempo, predicadores atacaron la legalización del interés con otros nombres, y moralistas culparon a las nuevas prácticas crediticias de atrapar a los pobres. Los préstamos disponibles ayudaron a comerciantes y ciudades a expandirse, pero contratos depredadores encadenaron a campesinos y artesanos a ciclos de atrasos y embargos. El resentimiento se concentró en tres polos de poder: el Papa, el emperador y el banquero que parecía estar detrás de ambos. Esos resentimientos, fusionados con las ambiciones de los príncipes, contribuyeron a desestabilizar Europa. La Reforma quebró la unidad religiosa. Los gobernantes eligieron confesiones por líneas que eran, en parte, creencia y, en parte, interés. Las revueltas fiscales se entrelazaron con rivalidades dinásticas.
Un siglo después, prendió la yesca. La Guerra de los 30 años arrasó Alemania con una ferocidad que vació ciudades y convirtió los campos en ceniza. Algunas regiones perdieron alrededor de una quinta parte de su población, otras mucho más. Sería erróneo culpar a un solo financiero de una catástrofe con muchas causas, pero los sistemas que Fugger ayudó a construir, monopolios en metales de guerra, crédito politizado y el entrelazamiento de púlpito y bolsa, aportaron combustible al incendio. ¿Quién era, en definitiva, el hombre detrás de los libros? Paradójicamente vivía con sencillez. Fugger no perseguía el lujo por sí mismo, perseguía resultados. Pretendo ganar mientras pueda, se le atribuye haber dicho, menos una fanfarronada que una declaración de misión. Necesitaba ese enfoque para navegar las tormentas que vienen con la escala, acciones legales de ciudades y príncipes, huelgas y accidentes de mineros, intentos de la nobleza húngara de nacionalizar las explotaciones y levantamientos en su propio patio de Augsburgo. La guerra de los campesinos alemanes de 1524-1525 sacudió el tejido social justo cuando su cuerpo empezaba a fallar. También usó la riqueza para construir instituciones. En Augsburgo fundó en 1521 la Fuggerei, un barrio amurallado de vivienda social donde aún hoy viven vecinos necesitados por una renta simbólica y una oración diaria. Dotó iglesias y hospitales y apoyó escuelas que formaban notarios, contables y artesanos al servicio de la ciudad y de la firma. La filantropía no borró la controversia, pero completó el retrato. Un titán capitalista que seguía pensando en términos de comunidad. A comienzos de la década de 1520, el suelo comenzaba a moverse bajo sus pies. La reforma minó las finanzas papales que él había dominado y sembró sospecha sobre cada eslabón de esa cadena, desde los predicadores de indulgencias hasta los banqueros que movían los fondos. Las ciudades libres se equilibraron entre el emperador y la reforma, choques de suministro, inundaciones y guerras azotaron los distritos mineros. Fugger defendió el viejo orden y su lugar en él. Aún así, la marea estaba cambiando. Murió en el invierno de 1525, a los 66 años. Sin hijos propios, dejó la firma a su sobrino Anton, junto con una red de agencias que se extendía de Lisboa y Amberes a Venecia y Roma, contratos que ataban minas, secas y monarquías, y una reputación que resonaría durante siglos. ¿Qué cambió, en definitiva, Jacob Fugger? Si los Medici pionearon la arquitectura de las finanzas renacentistas, Fugger la industrializó. Llevaron la integración vertical a escala imperial. Minas, fundiciones, secas, crédito y tribunales, uniendo la tierra bruta con la moneda refinada, y después con la política de los reyes. Demostró que el capital privado podía inclinar el destino de coronas y cónclaves. Forzó a la teología a replantearse el tiempo y el riesgo, y probó más que ningún contemporáneo que en una Europa de muchos estados pequeños, una casa bien capitalizada podía ser un poder continental. En la cumbre de su influencia, podía amenazar a los soberanos más fuertes sin levantar un solo regimiento. Su carta a Carlos recordaba que el manto Habsburgo descansaba tanto en el crédito como en la sangre. Sus préstamos a Maximiliano no solo aportaron efectivo, redibujaron mapas, facilitando las pretensiones Habsburgo en Hungría y, a su vez, protegiendo las propias minas que alimentaban sus hornos. Su red de Amberes unía los metales europeos con las especias atlánticas, convirtiendo cobre en pimienta y pimienta en beneficio. Sus agentes usaban las ferias de Lyon para saldar cuentas, a banqueros genoveses para compensar transferencias y a Venecia para contratar seguros e inteligencia. La información, no solo el metal, era su oxígeno. Dentro de la firma, la disciplina era implacable. Los libros de las sucursales se estandarizaron para que una cuenta en Venecia pudiera cuadrarse sin tropiezos con otra en Amberes. Los socios debían informes regulares que cazaban efectivo, letras y mercancías.
Se rotaba a los agentes para evitar que intereses locales cómodos capturaran la política interna. Las líneas de crédito a príncipes se ataban a garantías, minas, peajes, impuestos o secas, y se limitaban salvo que se ofrecieran nuevas prendas. Si un deudor fallaba, Fugger prefería gravámenes, que generaran flujo de caja a títulos vistosos pero ociosos. Ese enfoque mantenía el dinero en movimiento. Los rivales intentaron romper la cadena. Los Welser de Augsburgo lo desafiaron por arrendamientos mineros y acceso colonial. Casas italianas cortejaron a los mismos soberanos. Comerciantes hanseáticos lucharon por controlar los flujos bálticos de cobre. Fugger respondió con arrendamientos más largos, mejor logística, lazos más estrechos con los gobernantes y una reputación de cumplir exactamente lo prometido. Cuando no podía superar en precio, superaba en organización. Cuando no podía superar en organización, superaba en paciencia. Aún así, podía ser implacable. Cuando un deudor se demoraba, demandaba. Si una cuadrilla minera amenazaba con sabotaje, reemplazaba a los capataces y reforzaba los sitios. Si una ciudad retenía un pago vencido, suspendía entregas hasta cuadrar cuentas. Las cartas de la casa podían sonar frías, pero el mensaje era constante. El crédito es una promesa con fecha. Esa claridad le granjeó enemigos y aliados, porque proveedores y soldados confiaban en una casa que pagaba puntualmente. Detrás de todo ello se encontraba una red privada de información. Correos iban y venían entre Augsburgo, Innsbruck, Venecia, Roma, Amberes, Lyon y Lisboa, con tipos de cambio, horarios de barcos, recuentos de metales y chismes de corte. De esos paquetes nacieron los célebres boletines de los Fugger, resúmenes tempranos y regulares de noticias políticas y comerciales. En un mundo sin periódicos, la inteligencia creíble era un activo negociable. Le permitía llegar a las ferias con los precios adecuados y marcharse antes del problema. Acerquémonos a la historia del cobre húngaro, porque muestra cómo escaló Fugger. En la década de 1490 selló una sociedad con el magnate minero János Thurzó, combinando capital de Augsburgo con pericia de la Alta Hungría. La empresa conjunta, apodada después el Comercio Húngaro, aseguró arrendamientos por Neusol y distritos aledaños. Mejoró el desagüe con nuevas bombas de agua, estandarizó normas de salario y seguridad y refinó el mineral con el proceso Zeiger, que separaba la plata del metal base. La producción se disparó. De allí el metal viajaba en carro y balsa a depósitos del Danubio, cruzaba pasos alpinos hacia secas del sur de Alemania y seguía a Amberes. El control estratégico del transporte importó tanto como el control de la roca. Al poseer los pasos entre la veta y la bóveda, la casa capturó el valor que otros debían ceder. La red logística se enchufaba a un mapa comercial más amplio. En Amberes, los corredores compensaban cobre con pimienta llegada por la carreira da India de Lisboa. El cobre pagaba las especias pagaban la moneda pagaba soldados e impuestos. Los impuestos garantizaban nuevas concesiones. Estos bucles, repetidos con constancia, convirtieron recursos naturales en palanca política duradera. Como las letras de cambio saldaban saldos netos en las grandes ferias de Lyon y en la banca genovesa, la firma podía financiar movimientos sin llevar cofres y más cofres por rutas llenas de salteadores y tormentas. Hasta el estilo de gestión importó. Fugger exigía auditorías precisas y rotación de agentes, para que los lazos locales nunca fueran tan fuertes como para sobreponerse a la política de la compañía. Escribió instrucciones que leen como manuales tempranos de riesgo. Prestar contra flujos de ingresos, no contra promesas vagas. Preferir garantías que generen caja. Limitar la exposición a cada deudor. Mantener reservas en formas de rápida movilidad. Cuando la garantía eran secas o peajes, sus agentes se sentaban físicamente en las salas de conteo para asegurarse de que la primera moneda de cada día fuera a la firma. El mensaje era claro. Los sistemas vencen a los eslóganes.
Mientras tanto, en casa, la Fougueray dio a su ciudad un dividendo visible de la riqueza privada. Casas de ladrillo modestas con huertos, una iglesia parroquial, una puerta con campana de toque de queda. El barrio parecía una aldea ordenada metida dentro de una ciudad mayor. Los inquilinos pagaban una renta simbólica anual y prometían oraciones diarias por sus fundadores. Los críticos lo llamaron piedad envuelta en relaciones públicas, los defensores responsabilidad. En cualquier caso, el proyecto sobrevivió a la polémica, y las puertas aún se abren cada mañana. Su enredo con Roma merece otro ángulo. El mecanismo de indulgencias que ardió en 1517 se había diseñado, en parte, para refinanciar deudas existentes en mejores términos, mientras se financiaba San Pedro. Obispos locales y sus agentes predicaban, los feligreses daban y casas de confianza llevaban el dinero a Roma. Los abusos que irritaron a los reformadores, ventas agresivas, promesas exageradas, estallaron en el lado de la predicación, no en los libros de transferencia. Pero para el público la distinción desapareció. El sello de un banquero figuraba en los comprobantes de la salvación. Cuando volaron las tesis de Lutero, se pegaron a ese sello como brea. Las secuelas remodelaron sus últimos años. El crédito siguió fluyendo, pero el escrutinio se endureció. Los príncipes intentaron enfrentar a los banqueros entre sí. Los rivales agitaron para quedarse con parte de minas y secas. Las ciudades buscaron palanca en la nueva política religiosa. Fugger respondió con la misma mezcla de paciencia y presión. Reestructurar aquí, hacer cumplir allá y mantener los hornos encendidos. Aún así, sabía que el mundo se inclinaba. En cartas instó a los socios más jóvenes a proteger el núcleo, minas, secas, transporte, y a tratar lo demás como negociable. Murió en el invierno de 1525, a los 66, mientras ejércitos campesinos eran aplastados en campos suavos. No dejó hijos. La firma pasó a su sobrino Anton, junto con un libro mayor que en casi cada línea unía recursos naturales con poder soberano. Las generaciones posteriores perderían algunos monopolios y ganarían otros. Soportarían guerras y depresiones y reconstruirían más de una vez. Pero el patrón quedó: integración, información e influencia. Lo que hace a Jacob Fugger polémico es exactamente lo que lo hace trascendente. Demostró que en un continente fragmentado, el capital podía ser una fuerza política independiente de las coronas. Presionó a la Iglesia para aclarar qué es ganancia justa y qué es usura pecaminosa, ayudando a crear canales legales para riesgo y recompensa. Ató minas a secas y secas a monarquías, y mostró más nítidamente que cualquier otro de su siglo la contrapartida que acompaña a las finanzas modernas. La eficiencia para unos puede significar presión para otros. Los beneficios que financiaron capillas y viviendas también apretaron las tuercas a deudores y ciudades. El crédito que coronó emperadores también intensificó rivalidades que generaciones siguientes tuvieron que dirimir en los campos de batalla. Antes de terminar, 3 lecciones atan la historia. Primero, la información vence al instinto. Los boletines privados de Fugger informaban no solo de precios y cosechas, sino también de movimientos de tropas, avances otomanos y cónclaves papales. Ese caudal de hechos le permitió hacer apuestas que parecían audaces, pero estaban cuidadosamente cubiertas. Segundo, la estructura vence al carisma. Codificó prácticas para que cualquier sucursal pudiera tomar los libros de otra y saber exactamente dónde estaban el efectivo, el crédito y el cobre. Tercero, el poder atrae poder. Cada concesión, una mina, una seca, un peaje, hacía más fácil la siguiente negociación, porque los soberanos que le debían ayer lo necesitaban de nuevo mañana. Ese volante de capital e influencia explica por qué sus contemporáneos lo llamaron, a veces con asombro y a veces con rabia, el hombre más rico que jamás vivió. Y, sin embargo, la ironía es que su vida diaria fue casi austera.
Los visitantes describían a un hombre más interesado en cartas y libros de cuentas que en banquetes, un mercader capaz de comer con sencillez mientras dirigía flotas de carretas y caravanas de monedas. No era un santo. Apretaba cuando lo consideraba necesario y defendía sus monopolios con acero jurídico, pero también buscó la durabilidad, instituciones, casas y normas que lo sobrevivieran. En ese sentido, el hombre más poderoso sin corona dejó algo que a menudo no dejan los reyes: un sistema operativo. Aún hoy vivimos con partes de él. Si llegaste hasta aquí, deja una corona en los comentarios para que sepa que llegaste al final. Y si esta saga te enganchó, considera suscribirte para más inmersiones en las fortunas y familias que escribieron el Manual de Europa, empezando por los Medici, cuya historia combina a la perfección con esta.